Bueno, Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Le damos gracias al Señor por sus bendiciones, amén, y por su misericordia. Bueno, quiero animarles que leamos un versículo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Vamos a comenzar una serie vamos a tener 4 sermones temáticos sobre lo que es la autoridad de la congregación. Y no sé si vieron que durante la semana les envié un video pequeño. Yo necesito que, si todos creemos que somos parte de esta congregación, les quiero animar de que luchen para poder estar en los 4 sermones. Esto va a ser previo porque luego vamos a tener 4 sermones sobre lo que es el diácono. Y nosotros queremos entrar a un proceso de votación para diáconos, pero necesitamos tener cierta sabiduría para hacerlo. Entonces es importante que todos los que se creen que son parte de este cuerpo, les animen al Señor a poder estar. Bueno, hay un versículo que está en primera carta de Timoteo, en el capítulo 3. Tal vez no voy a insertar en ese versículo porque es un sermón temático, pero quería que lo pudiésemos leer. Primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a tomar un minuto para orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude esta mañana a entender su palabra y que nos dé un corazón humilde para escuchar y obedecer su voz. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos das el privilegio, Señor, de poder estar, Señor, aquí, Padre. Señor, tú quisiste escogernos por tu gracia. Gracias porque un día nos llamaste a ser parte de un cuerpo local, Señor. Dios mío, yo te ruego que nos ayudes, Padre. Señor, no hay justo ni a uno, Padre. Y esta mañana, Señor, queremos pedir tu bendición para esta congregación, Señor. Señor, vamos a iniciar estos sermones y queremos, Padre, pedirte tu ayuda, Señor. Usa a los predicadores que vamos a estar compartiendo esta mañana, que podamos ser precisos, Señor, y compartir la verdad sin temor, Padre. Bendice a mis hermanos, Padre, y gracias porque eres tú quien nos ha traído esta mañana a reunirnos como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ustedes saben que tal vez muchos han escuchado un dicho que dice que el que no conoce su historia muchas veces está condenado a repetirlo. Y a veces ese dicho es como muy cierto. Si nosotros no conocemos bien, ¿verdad?, nuestro pasado, y si no lo reflexionamos, muchas veces nosotros podemos repetir los mismos errores. Y esta mañana yo creo, hermano, que sería como de más, ¿verdad?, decirles de que yo creo que cada uno de nosotros puede ver de manera general el estado en que vive la iglesia hoy en día. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, tal vez usted me dirá, bueno, no vivimos como iglesia, tal vez nosotros dentro de ese paquete, de manera general, tal vez no vivimos en una iglesia muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hoy en día las iglesias tienen muchas veces pastores que son tiranos. Nosotros lo vemos eso. Nosotros vemos que muchas veces las iglesias tienen pecados sexuales a montón, y a veces son los líderes los que tienen esos pecados. A veces nosotros vemos en las congregaciones locales mucho fraude financiero. Nosotros vivimos eso hoy en día. Nosotros vemos a veces que en la iglesia cada quien hace lo que quiere y ninguno le gusta rendir cuenta a los hermanos, ni a la autoridad que Dios puso. Eso es falta delante del Señor. Muchas veces, y a mí me preocupa también eso de manera general, no estoy hablando solo de esta congregación, ver que tal vez las familias
que se dicen ser cristianas están destrozadas y no crecen en cuanto a su vida de santidad al Señor. Muchas veces no hay disciplina por el pecado. Vemos que alguien peca y nosotros no hacemos nada por evitarlo o por ayudarle al hermano. Pero lo grande que yo creo que nos puede dar celo a cada uno de nosotros es ver que cada día que nos reunía el Señor como iglesia, no se nos predique el Evangelio. Y eso es triste. Tal vez muchos de nosotros que estamos esta mañana aquí sentados, hermanos, tal vez lo hemos vivido. Y por eso estamos, tal vez, abandonamos esa congregación y estamos aquí esta mañana. Tal vez muchos hicimos ese mal del que estamos hablando. Tal vez muchos de nosotros fuimos víctimas de ese sistema de las iglesias. Y ya sea que nosotros lo miremos así de manera macro, ¿verdad? General, o si lo queremos ver de manera específica. Usted sabe que nosotros, desde que plantamos una iglesia, por lo menos aquí en nuestro país, desde que nosotros plantamos una iglesia, nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros, los líderes, muchas veces carecemos de una visión sólida de lo que realmente es una iglesia bíblica, conforme está en la Escritura. A veces cada quien quiere levantar una iglesia como a él se le ocurre, y eso no es iglesia. Y muchas veces cuando nosotros, hermanos, tal vez como no hemos tenido un ejemplo sano y correcto de lo que es una iglesia local, cada uno de nosotros, tal vez en las iglesias donde nosotros entregamos nuestra vida a Dios y comenzamos a vivir la vida cristiana, tal vez no era una iglesia sana, tal vez nunca se nos explicó bien lo que era ser un miembro y lo que era ser iglesia delante del Señor. Y tal vez porque allá no se nos permitió hacer algo, o porque vimos un pecado, o porque algo no estaba bien, decidimos abandonar esas iglesias locales. Y tal vez venimos a IBC. Pero nosotros tenemos que entender que si participamos y vivimos ahí, nosotros no teníamos una visión clara de lo que era ser iglesia. Y a veces venimos y no cambiamos. Creemos que esa experiencia que tuvimos, así tenemos que seguir siendo. Y si nosotros no fuimos enseñados bien en qué es ser un miembro y qué es ser una iglesia como congregación, nosotros definitivamente tenemos que cambiar alguna cosmovisión en nosotros, porque muchas veces nosotros no entendemos todavía bien qué es ser iglesia delante del Señor. Y tranquilo, esta mañana yo no voy a defender al Señor, ni yo me voy a defender como líder. Pienso que voy a ser fiel a predicar la palabra del Señor. Y yo anhelo en mi corazón que cada uno de ustedes escuche lo que es ser iglesia y obedezca al Señor. De todo esto que yo le digo, no nos tenemos que sorprender. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que si no tenemos cuidado, nosotros podemos estar replicando solamente una iglesia débil y una iglesia inmadura si nosotros no tenemos cuidado. Mire, yo casi con cada uno de ustedes yo he platicado, casi de manera personal, y cada uno de ustedes ha tenido quejas en cuanto a su otra iglesia que tenía. ¿Por qué no era sana? ¿Por qué el liderazgo? ¿Por qué este pecado? Está bien. Pero sí o no, entonces nuestro anhelo es cambiar y ahora hacer las cosas bien bíblicamente. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlo? Porque si no estamos dispuestos a hacerlo, simple y sencillamente esta iglesia local va a ser una réplica de una iglesia débil de la que nosotros nos quejamos y una iglesia que tiene pecado y es enferma porque no queremos hacer el cambio. A veces nosotros no podemos llamar solo a un grupo de hermanos que se reúnen para hacer lo que en la otra iglesia no les permitían hacer. Eso no es una iglesia. Entonces yo voy a hacer aquí lo que en la otra iglesia no me dejaban hacer. Eso no es iglesia. Es triste, hermanos, pero es cierto. Dentro de nosotros todavía hay algunos hermanos que todavía piensan
que ser iglesia es solo venir un domingo, escuchar un sermón y volver a su casa. Y yo le digo, yo un día voy a estar delante del Señor. Y si Dios me pide cuenta de cada uno de ustedes, yo quiero decirle esta verdad. Eso no es ser iglesia. Lo siento si usted aprendió así, pero eso no es ser iglesia. Y nosotros ya no podemos seguir hablando de la iglesia. Decir que amamos a la iglesia de una manera romántica, no. Le quiero animar esta mañana que mire a todos los que estamos aquí. Mire, cada rostro. Ya no piense en la iglesia. Piense en su iglesia. Esta es la iglesia que Dios te dio. Este es el grupo de hermanos que Dios diseñó para que vivieras con ellos. Lo siento, pero tú no escoges a los que van a ser salvos. Los escoge Dios. Y debes amarlos a los que Dios te dio como hermanos. Lo siento si no tienen el estatus social que tú querías. Lo siento si no son tan guapos como tú querías. Lo siento si no tienen lo que tú anhelabas. Pero la gracia de Dios mata esa perspectiva falsa de lo que es ser una iglesia. La misma gracia te invita a amar a los que Él salvó. Sean quienes sean. Es Dios quien los escoge. En este pasaje que nosotros leemos, este corto versículo, ustedes pueden ver que Pablo usa dos términos. Yo no voy a insertar todo el versículo, pero ustedes pueden ver que Pablo dice que nosotros como iglesia, Pablo no se está refiriendo al edificio, ni a nosotros como institución, porque sí tenemos cierta organización, no, se está refiriendo a cada uno de nosotros, con nombre y apellido que fuimos salvos. ¿Qué dice Cristo de nosotros? Él dice que nosotros somos dos términos, columna y sostén ¿de qué? De la verdad. ¿Se dan cuenta lo que somos nosotros como iglesia cuando nos juntamos como grupo? Escuchen bien, somos columna, somos el soporte de la verdad de Dios, somos el sostén de la verdad del Evangelio. Es nuestra responsabilidad presentar la verdad al mundo, presentar la verdad a otros hermanos. Quedémonos viendo cada uno de nosotros. Nosotros realmente somos ese sostén. Nosotros realmente somos ese baluarte que Dios quiere que seamos. Porque le digo la verdad, no es un deseo de un pastor, no es un deseo de una congregación. Si tuviésemos delante de Dios ahorita mismo, Él nos diría, ese es mi deseo, hermanos. Ese es mi deseo, hijos. ¿Quién es el que guarda la verdad del Evangelio? Ese versículo dice, es la iglesia. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, no importa qué tan débiles seamos. Yo sé que cada uno de nosotros se vuelve a ver a sí mismo y dice, yo soy débil. Sí, yo también soy débil. Pero es que la excelencia es del Señor. Por eso Él quiere eso. ¿Quién es la casa del Dios viviente? ¿Quién, hermanos? Es la casa del Dios viviente. Cada uno de ustedes que está sentado y fue salvo es la casa del Dios viviente. Usted es la columna de la verdad. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Y dice el versículo 22, Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A nosotros, la iglesia. A cada uno del creyente, la cual es su cuerpo. Nosotros, hermanos, aquí en la tierra, no estamos esperando que Dios descienda al cielo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. La plenitud de aquel que lo llena todo en todos. A veces, hermanos, muchos pastores quieren ayudarle a la congregación a que practique el principio de responsabilizarnos unos de otros. Mire, el principio bíblico es el siguiente. Toda la iglesia debe hacerse responsable de la iglesia. ¿Me entiende eso? La hermana Darling entra a la congregación, yo me tengo que hacer responsable de mi hermana y ella de mí. Ese es el principio bíblico. No importa cuánto usted quiera regatearlo, no importa cuánto usted quiera acomodarlo, cuánto usted quiera distorsionarlo, esa es la verdad de la Biblia. Ese es el Evangelio del Señor.
A veces los pastores, en ese intento de que la gente se haga responsable una de otra, tal vez comienzan a inventar formas de discipulado o métodos. Realmente nosotros no tenemos que inventar todo, porque en la Escritura ahí está cómo debe hacerse. Y tal vez, muchas veces nosotros vemos ejemplos de otras congregaciones buenos. Y a veces nosotros decimos, la forma como ellos lo hacen es buena. Y a veces nosotros queremos sacralizar como que eso es bíblico. Y lo queremos repetir. Y a veces realmente hay algunas cosas que no aplican para nosotros, por el mismo contexto en que nosotros vivimos. Pero hay muchas cosas que sí aplican. Por ejemplo, hermanos, esta mañana yo voy a compartir un modelo de gobierno para la iglesia IBC. Se llama la autoridad de la congregación. Históricamente se conoce o teológicamente se conoce como el congregacionalismo. Ahora, yo sé que cualquiera puede decir, ¿de dónde apareció eso? Bueno, realmente se conoció bastante así como una forma de gobierno en la iglesia, un poquito durante la Reforma y por supuesto después de la Reforma. Casi tiene más de 1000 años como un modelo de gobierno, pero por supuesto que antes de la Reforma, ustedes saben que hubo como 4 siglos que se llamaba el tiempo del oscurantismo, cuando la iglesia católica en toda la Edad Media gobernó de una manera antibíblica la iglesia. ¿Por qué los reformadores y todos los grandes predicadores, ellos decían un lema, después de la oscuridad, luz? Porque la Escritura comenzó a resplandecer en los púlpitos. ¿Por qué creen que nosotros tenemos este púlpito en el centro de la sala? Porque los católicos lo usan en una esquina. Era solo un recordatorio visual de que ahora la palabra de Dios ocupaba el centro en la congregación. ¿Por qué cantamos todo esta mañana? Bueno, porque antes solo cantaba el séquito del coro de la iglesia católica, ¿no? Y los feligreses tenían que ponerse de espaldas porque no eran dignos al Señor para cantar. De todo ese oscurantismo salió la iglesia y comenzaron a ver diferentes modelos. Quiero compartir algo antes. Cuando esta mañana yo me refería ahorita a congregacionalismo, mejor dicho, me voy a referir a la autoridad de la iglesia, que lo vamos a ver en la Escritura. No es solamente, hermano, un modelo que nosotros queremos compartir con ustedes. Al estudiar la Escritura, hermanos, yo me considero convencido de que este es un modelo bíblico, pero sé que existen muchos que están convencidos al estudiar el tema que es la mejor manera para gobernar la iglesia. Yo creo que es parte del programa de Cristo para nosotros mientras vivamos como peregrinos en esta tierra. El Señor nos dejó responsables de su iglesia, a toda la iglesia, como les repetí antes. Este modelo de iglesia nos hace ser activos. ¿Por qué activos? En la tarea de su reino. ¿Por qué? Porque nadie puede permanecer pasivo. Si Dios nos llamó a cada uno de nosotros a hacernos responsables de cada uno de nosotros, ninguno puede permanecer pasivo. Debemos ser intencionales en el poder de su Espíritu Santo en compartir nuestra vida y las cargas con los hermanos. Ninguno puede retraerse de la congregación y refugiarse y vivir solo como una isla, porque eso no es ser iglesia. Lo siento, pero eso no es ser iglesia. Ahora, ¿qué es el congregacionalismo? Solo lo voy a... Y yo le decía, cuando estábamos con los predicadores, le decía, yo no le quiero negar a los hermanos que existen otros modelos de cómo la gente se gobierna en la iglesia. Y se lo voy a compartir, no se lo quiero negar, para que no crean que nosotros solo le damos la cara que nosotros queremos. No. ¿Qué es, hermanos, el congregacionalismo o la autoridad de la iglesia? Es simplemente que la iglesia, ustedes todos que están sentados aquí son creyentes, ustedes ejercen la autoridad en las decisiones que tomamos, guiados por los ancianos que Dios elija para esta congregación. Pero son ustedes los que tienen la autoridad, guiados por nosotros los ancianos. ¿Y por qué este modelo es bueno? Yo creo que es bíblico.
Porque nosotros los pastores no somos más que ustedes. En este modelo, los pastores viven con la congregación y son miembros con la congregación. Nosotros no es que estamos en un pedestal más arriba y que ustedes están abajo, no. Todos somos miembros. La responsabilidad es mayor porque nosotros tenemos el oficio de ancianos, pero somos miembros igual que la congregación. Existe otro tipo que se llama gobierno de ancianos. Brevemente, porque no tenemos tiempo para explicarle cada uno, pero este simplemente, hermanos, como cuando se levanta una iglesia nueva y el pastor decide independizarse de cualquier denominación y él comienza a gobernar la iglesia de una manera absoluta. Yo creo que nosotros conocemos tipos de iglesia así, donde el pastor es el que manda. Los hermanos le tienen miedo al pastor, no pueden levantar la mano, no se le pueden quejar. Mire, cuando un miembro le tiene miedo al pastor, esa es una relación enfermiza, ¿verdad? Es como en el matrimonio. ¿Cómo la esposa no le va a poder hablar al esposo porque le puede pegar? No, debe tener confianza. Y sabe, casi uno de los más grandes y los más grandes modelos para gobernar una iglesia es los modelos presbiterianos. De manera personal yo no estoy de acuerdo con ese tipo de modelo porque yo no creo que sea bíblico, pero existe. ¿Qué es ese tipo? Bueno, hay un pastor en cada iglesia local, pero ese pastor no puede tomar decisiones con su congregación, sino que él se reúne con su iglesia, presentan alguna decisión que quieren tomar, hasta para lo más sencillo, hasta como para comprar un parlante o algo así. Pero hay otro grupo de pastores que no viven con su congregación, que se llama asamblea o concilio, y entonces toda decisión que nosotros quisiéramos tomar, voy a poner un ejemplo, como que el hermano Joel que está fuera de esta congregación ahorita y está en Estados Unidos, hubiera ahí una asamblea que nosotros tuviésemos. Y si nosotros quisiéramos comprar tal vez este fin de semana un parlante, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros necesitamos ir, yo, ¿verdad? En nombre de ustedes, ir, o con el hermano Will, o con algún líder, ir y presentar nuestra idea a esa asamblea. Y si esa asamblea dice que sí se hace, y si esa asamblea dice que no se hace, porque es un gobierno de ancianos, ellos son los que gobiernan aquí. El punto es que ese grupo de pastores que está ahí en esa élite no vive con la iglesia y no conoce a la iglesia, pero ellos toman decisiones. Yo pienso que eso no es bíblico. Y está un sistema que se llama episcopal. Ahora, hermanos, ¿quiénes son esos? Tal vez nosotros podemos solo escuchar, por ejemplo, las iglesias anglicanas, las iglesias metodistas, los católicos ortodoxos, que no son los católicos que nosotros vemos acá. ¿Qué es eso? Bueno, que un obispo o un pastor gobierna varias iglesias. Por ejemplo, si yo fuera del sistema episcopal, un ejemplo, si en Quinotec hubiera una iglesia, en San Marcos hubiera una iglesia, yo pastoreo todas las iglesias, lo único que pongo a uno ahí que me supervise a la congregación. Yo creo que tampoco ese es un método bíblico. Entonces, les voy a poner, hermanos, dos malos ejemplos de lo que es la autoridad de la congregación, o conocida en teología como congregacionalismo. Les voy a poner dos malos ejemplos que yo anhelo que nosotros no caigamos en eso, pero es bueno que lo escuchemos. Por ejemplo, ustedes saben que si nosotros, conforme a la capacidad que Dios nos da a los líderes, si nosotros capacitamos a la iglesia para que crezca en el conocimiento de Dios, ¿sí o no que eso va a ser un beneficio para cada uno de nosotros? Claro que sí. ¿Y sí o no que va a ser un beneficio también para los líderes? Claro que sí. Hermanos, vieran cuánto yo me he alegrado cuando yo escucho que los hermanos se reúnen. Y a veces en pláticas he escuchado que platican de sus matrimonios, de su vida, de sus hijos. Yo no he estado ahí. Y confío en cuando ustedes se reúnen y no estamos ahí, ningún líder, yo digo, qué bonita es la iglesia así, cuando se reúne y comparten entre hermanos. Yo creo que Dios está ahí y bendice esas conversaciones que tenemos. Porque yo casi he estado en toda conversación, casi está el evangelio ahí entre nosotros.
Me alegro de eso. Mire, este mal ejemplo, había una iglesia bautista. Y esta iglesia bautista tenía el sistema de autoridad de la congregación. Y comenzaron a discutir por un asunto secundario. ¿Saben cuál era el asunto secundario? Bueno, había un grupo de hermanos que quería que las cortinas de la iglesia fueran blancas. Pero había otro grupo de hermanos que quería que la iglesia tuviese otro color. Y no se ponían de acuerdo en qué color de cortina quería tener la iglesia. Entonces, como el pastor estaba sujeto también a la decisión de una mayoría, entonces ellos inventaron buscar un asesor. Y el asesor, para matar esa discrepancia entre ellos dos, les dijo que mejor compraran una cortina verde, ni marrón ni blanco era. Eso es un mal ejemplo de lo que es la autoridad de la congregación. O sea, por cosas secundarias y tontas, yo creo que la iglesia no debe caer en eso. Lo que les digo es increíble, pero esta historia es real y la iglesia se dividió por eso. Hermanos, a la madurez que nosotros tenemos, ¿ustedes creen que esa es una razón para dividirse como cuerpo del Señor? No, esa es una inmadurez. Otra historia. Había una iglesia bautista también que tenía, que la iglesia estaba en un lugar céntrico y realmente por la providencia de Dios casi todos los hermanos que se congregaban ahí eran de piel blanca. Pero ustedes saben que Dios salva al que quiere salvar. Llegó a vivir una pareja afroamericana, eran de piel negra, y ellos decidieron ir a esa congregación. Estuvieron perseverando. Nunca nadie le dijo pues de que se cruzara a otra iglesia, no. Pero esa iglesia gozaba de cierto prestigio. Era un mal enfoque que la iglesia tenía de lo que eran ellos. Y sucedió que cuando esta pareja, ¿verdad?, eran novios, deciden que van a casarse, había un grupo de hermanos que están en contra porque tenían ese pensamiento racista. Eso es algo que todavía el evangelio no había matado en ellos, un pecado. Entonces, el pastor se sentía como entre la espada y la pared. Él quería casarlo, pero le tenía miedo a la congregación. Entonces, ¿qué hizo él? Él le pidió a otro hermano a cierta distancia que tenía una iglesia de gente de piel negra y le dijo que se casaran ahí. Y la iglesia comenzó a tener problemas por eso. ¿Por qué? Porque la iglesia se creyó que tenía autoridad para decirle a estos miembros, váyanse o quédense. Esos son dos malos ejemplos de lo que es la congregación o la autoridad de la congregación. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, de la autoridad de la congregación, quiero decirle, cuando nosotros hablamos bíblicamente de la autoridad de la congregación, nosotros no estamos hablando aquí de democracia. Porque ustedes saben qué es la democracia. La democracia es que muchos mandan, o mejor dicho, el pueblo manda. Es parte de eso, pero la autoridad de la congregación no es democracia, como vamos a ver esta mañana. ¿Por qué decimos que la iglesia no es una democracia? Porque cuando nosotros nos unimos a una iglesia local, usted sabe que no solamente se hace lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Porque cuando nosotros nos unimos a una iglesia local, ¿qué hacemos como miembros? Nos sometemos. ¿Por qué tenemos que en algún momento, no es que siempre nos sometemos, en algún momento nos sometemos porque tal vez hay algo que no nos gusta? Entonces por eso se le pide a la congregación que se someta. Se supone que en ese sometimiento no debe violar los principios básicos y elementales de la Biblia. Tal vez puede ser algo secundario, ¿verdad? Imagínense que yo inventara, que le diga a mis predicadores, bueno, aquí a partir del domingo vengan todos de manga larga y corbata. Bueno, ellos y yo estamos claros, eso no es bíblico, pero podría haber un sometimiento por algún orden. Creo que no hemos llegado por ahí, pero es secundario. Ahora, como solo le he dado dos malos ejemplos, yo sé que algunos de ustedes pueden decir, bueno, hermano Luis, está hablando usted de la autoridad de la congregación, pero usted mismo nos está dando dos malos ejemplos. Ok,
El problema es la naturaleza de nuestro corazón. Hermanos, yo me alegro que en esta iglesia nosotros siempre hablamos que todavía tenemos pecados, ¿sí o no? Hay pecados residuales en nuestras vidas. Y lamentablemente, si ese pecado no se trata bien, es como un cáncer que nos va a ir matando lentamente. Y por eso nosotros le compartimos cada domingo el Evangelio, porque eso es lo que va a matar tu pecado. Ahora, una cosa es hablar de pecado general, usted sabe, otra cosa es que te hablen de tu pecado. Es distinto, porque te golpea más, pero tienes. Si aceptas que hay pecado, aceptas que tú tienes pecado, y yo también. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque no importa qué tan modelo sano Dios deje para una iglesia, el ser humano siempre quiere dañar las cosas de Dios con su propio pecado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién no sabe aquí que hay padres que son ásperos con sus hijos? Bueno, sin acusar a ninguno de mi congregación, ¿verdad? Yo espero que se están portando bien con sus hijos. Pero ¿quién no ha sido víctima o ha visto que hay padres que abusan de la autoridad y maltratan a sus hijos? ¿Sí o no? Conocemos. ¿Quién no conoce aquí que hay policías que abusan de su autoridad? Todos conocemos que hay policías que abusan de su autoridad. Lo siento, hermano, si es policía, pero te voy a poner este ejemplo, pero sí hay policías que abusan de esa autoridad. ¿Quién no sabe que hay pastores que abusan de esa autoridad? Pero por el simple hecho que por su propio pecado el policía, el padre y el pastor hagan mal uso de esa autoridad, les hago una pregunta: ¿debe desaparecer entonces esa autoridad? No, porque Dios la dejó. Dios la dejó como un don. Por el hecho de que muchos abusan de la autoridad de la iglesia, no significa que no sea un don de Dios para nosotros. La última autoridad, cuando nosotros hablamos de la autoridad de la iglesia, la última autoridad no es que la tiene la iglesia como tal. ¿Quién es el que tiene la última autoridad en esta congregación y en cualquier otra? Cristo y su palabra. Y si usted ve, ahí recae la mayor responsabilidad sobre los líderes, porque los líderes son los que deben promover que los hermanos crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. En ese sentido, hermanos, yo quiero animarles de que ustedes miren a los ancianos o a los líderes, hermanos, en el amor de Dios. No nos vean como un aguijón para su vida. Yo sé que nosotros los molestamos a veces. Yo sé que a veces nosotros los incomodamos a ustedes, pidiéndole un tiempo extra de su vida, pidiéndole que se sometan a cierta actividad, pidiéndole, interrumpiendo su agenda personal. Pero les animo en el amor del Señor: no nos vean como aguijones, véanos como el brazo que Dios quiere usar para edificar sus vidas. Tengan un amor a nosotros. Yo también tengo mi familia, yo también me enfermo, yo también a veces en mi carne deseara no caminar más. Pero es que el motor del Señor, su Espíritu Santo, que nos impulsa a querer hacerlo. No nos vean como aguijones, véanos como un don de Dios para la iglesia, a los que les quieren enseñar del Señor. En ese sentido, muchas veces a ustedes como iglesia les ha tocado someterse. Yo sé que les ha costado someterse a algunos, pero yo les digo, yo siempre estoy de acuerdo de que cuando un día, hermanos, como anciano de esta iglesia o otro que venga después de mí, les pida algo que no es bíblico, que se someta, no lo haga. No lo haga. Si es primario, no lo haga. Porque Dios nos da la cláusula de someternos a lo que es de la palabra de Dios. Por tanto, el trabajo del anciano no es que hagan caso a mí. Yo siempre estoy claro de que yo estoy valientemente pidiéndole algo a ustedes, porque yo sé que no es mi gusto, es el de Dios. Debo estar claro de eso. Leamos Hebreos capítulo 13, y tranquilo, no les voy a leer el 17 porque va a decir, ya bien, calma. No voy a leer el 17. ¿Ya leyeron el que dice el 17?
Obedeced a vuestros pastores. La otra vez. Y sujetaos a ellos. Qué duro eso. Porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, pero no era ese. Voy a leer el versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Me entienden? Nosotros, por eso es que yo le he dicho a veces a los líderes, yo sé que ellos no son ancianos, porque el que está haciendo el oficio somos algunos, pero a veces nosotros tenemos que pastorear todos con el ejemplo. Todo cristiano debe responsabilizarse de su hermano. Para ellos, todos deben hacer un compromiso personal y público con Dios. Y también con la congregación. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos nosotros para podernos responsabilizar unos de otros? Bueno, mire, yo sé que si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es el Evangelio? Yo sé que ustedes teológicamente lo saben, pero el Evangelio también es práctica. ¿Me entiendes? No es solamente saberse el concepto. Por eso, para que usted se responsabilice de un hermano, si usted no entiende qué es el Evangelio, usted no va a querer. Usted va a querer venir un domingo, refugiarse en su casa, venir un domingo, refugiarse en su casa, y no quiere compartir su vida con los hermanos. Su gran problema realmente es con el Evangelio. Por eso, para poderse responsabilizar de un hermano, usted necesita conocer el Evangelio. Y si usted me dice esta mañana que usted ya lo sabe, entonces usted necesita hacer el segundo paso, que es profundizar más en las verdades del Evangelio. Porque una cosa es saber el Evangelio, otra cosa es profundizar en todos los matices del Evangelio. Por ejemplo, yo no me sé todas las cosas del Evangelio. Hay cosas que yo me faltan y seguramente en el tiempo las aprenderé. Todos tenemos que tener esa humildad. Ninguno se cierra a decir que ya se la sabe todo. Lo tercero, debemos involucrarnos en la vida de la iglesia. ¿Qué es la vida de la iglesia? ¿Un domingo de culto? No es cierto. Mire, si ustedes solo vienen el domingo, escuchan un sermón y regresan a su casa, yo no creo que va a crecer usted. Yo no creo que madurez va a tener usted. Se va a notar la diferencia de un tiempo con otro hermano que sí participa en toda la actividad que como iglesia tenemos. Se va a marcar la diferencia. Y lo siento si usted dice que no en su mente, pero es la verdad. Es la verdad. Vamos a ver, hermanos. En este sentido, yo quiero animarle a todos los que estamos esta mañana. Usted ha notado que entre nosotros viven hermanos débiles, ¿verdad? Usted los va a desechar. Usted solo se va a querer juntar con un grupito élite que viene temprano al culto, que son buenos a leer la Biblia, que no se pierde ninguna actividad, que se mira que son solos en su matrimonio. Usted solo ese grupito se va a hacer. Si usted se quiere hacer solo con ellos, usted está en un club. No. Parte del diseño de Dios es que en nuestra congregación siempre van a haber hermanos débiles. Y son parte de la congregación. Tenemos que amarles y orar por ellos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Si puede ir, hermanos, al versículo 12. Efesios 4:12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos. Nosotros vemos que Dios le da maestros, profetas, evangelistas. Algunos oficios ya caducaron, maestros. ¿Pero para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra. ¿Quiénes son los que hacen la obra? ¿Los pastores? Bíblicamente no. Nosotros nuestro trabajo es capacitar. Por supuesto que yo en algún momento hago las cosas. Pero lo que hace la obra del ministerio es los santos. Es la iglesia. Si usted puede ver el versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, eso lo dice el Señor, no lo digo yo,
según la actividad propia de quién. Cada miembro tiene que ser activo. Debe haber una actividad propia de cada miembro. No puede ser que le echemos la carga solo a uno y el resto no quiere trabajar. No. Si usted dice que es cristiano y el Espíritu Santo vive en usted, la Biblia dice que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación, para ir edificándose en amor. Por eso es que yo siempre he insistido, todos tienen dones, pero algunos no los quieren poner para la iglesia. ¿Por qué si eres cristiano, hermano, no quieres poner tu don para la iglesia? ¿Por qué no lo quieres poner? No estás luchando conmigo, hermano, estás luchando con Dios. Date cuenta de eso, estás luchando con Dios. No quieres poner tu don para Dios. Eres egoísta. Quieres vivir solo para ti. Date cuenta, si no quieres dar tu don para el Señor, si no quieres ser activo, ¿qué eres? ¿Cuál es tu identidad espiritual? Eres cristiano, Dios te salvó, la vida no es tuya, es para el Señor. Debes darla para Dios. Imagínense que Adán, cuando Dios le dio en el huerto del Edén, que lo cuidara. ¿Y qué pasaría si Adán solo lo cuidaba el domingo? ¿Qué pasaba con los otros 2 días? Imagínense que Adán, que los sacerdotes quisieran trabajar solo el domingo en el templo. ¿Y qué pasó con los otros días en el templo? ¿Qué pasaría si en la iglesia primitiva solo se reunía una vez a la semana y el resto de la semana no lo hacía? Yo creo que este es el micrófono malo. El micrófono bueno está bien. Bueno, hermanos, ¿cuál es? Esa es la mitad del sistema de la autoridad de la congregación. Cuando hablamos, es la congregación. ¿Cuál es la otra mitad? Los ancianos, los líderes. ¿A quién Dios llamó a capacitar y equipar? ¿A quién llamó a predicar el evangelio en la congregación? A los pastores y a los ancianos. Yo sé que todos muchas veces en la práctica lo hacemos, pero como oficio lo hacen los ancianos. El trabajo de los ancianos tiene que ver con reconocer cuáles de las muchas profesiones que se hacen en una iglesia son falsas, porque ellos deben guardar la iglesia del Señor. Leamos versículos 11 y 12 de Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Dios quiere perfeccionarte a través de esa capacitación. Entonces, los ancianos más la congregación es el sistema perfecto para el discipulado, hermanos. ¿Me entienden? No es solamente nosotros. Nosotros podemos desgastar toda la vida enseñando, pero si la iglesia no es activa, no hay discipulado. Ahora, yo estoy hablando con ustedes de aquí. Esta es su iglesia. A los que creen que son de esta iglesia local, los que Dios los ha llamado. Es aquí de donde ustedes tienen que poner sus dones. Es aquí de donde ustedes tienen que salir a decir afuera que son algo, porque nosotros vamos a dar testimonio de lo que son ustedes. ¿A qué compararemos una iglesia inmadura? Voy a ir acercándome al final. Miren, recuerdo al principio cuando esta iglesia hizo votación por algo, yo sé que algunos criticaron y dijeron, esta iglesia es inmadura. Correcto, yo me acuerdo que ustedes dijeron eso, algunos. Conozco su nombre y su apellido, quienes dijeron que la iglesia esta era inmadura. Te voy a poner un ejemplo bíblico de que una iglesia inmadura, si es cierto que nació para Cristo, aún así Dios no pierde esa autoridad. ¿Qué mayor ejemplo que la iglesia de Corintios para hablar de una iglesia inmadura? Solo escuchen bien su registro. Si ustedes leen 1 Corintios 1, el capítulo 1 y 2, ustedes se dan cuenta que es una iglesia dividida. Unos seguían a Cefa, otros a Pablo, otros a Apolos, era dividida. Si ustedes revisan el capítulo 5 de 1 Corintios, ustedes se dan cuenta que la iglesia se gozaba porque un hombre estaba en adulterio y no le decían nada. Si ustedes pueden ver el capítulo 6 de 1 Corintios, ustedes se van a dar cuenta cómo los hermanos
no arreglaban sus diferencias y tenían que ir a los tribunales impíos a arreglar sus diferencias y no tenían madurez para arreglarse entre ellos. Si ustedes se van al capítulo 7, ustedes van a ver que dentro de esa congregación había problemas matrimoniales. Si ustedes se van al capítulo 8, ustedes van a ver como muchos que eran creyentes todavía salían a la fiesta mundana a sacrificar a los ídolos. Si ustedes se van al capítulo 11, ustedes se van a dar cuenta del relajo de la borrachera y las hartadas que se pegaban en la cena del Señor indignamente. Si ustedes se van al capítulo 13, ustedes ven como Pablo le dice, ¿por qué escribe el capítulo del amor? Porque él les dice, ustedes no tienen amor. ¿Por qué en el capítulo 14 Pablo escribe y le dice, ustedes hacen relajo cada vez que se reúnen para hacer culto? ¿Qué mayor ejemplo de una iglesia madura que es? Porque les digo la verdad, sin alcance, no hemos llegado todavía nosotros a ese extremo. Pero aún así, cuando usted va a 1 Corintios, capítulo 5, y usted se va al versículo 3 y 4, dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Dice él, a la iglesia, le animo a leer el capítulo 1 si usted cree que a los pastores, a la iglesia, versículo 5. El tal, 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ve cómo Pablo está dando autoridad a ellos, pero no está tan claro hasta que llegamos al versículo 11 y 12. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, maliciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ustedes ven cómo Pablo le da a la iglesia que juzgue, que ejerza poder sobre ese pecador que está entre ellos. Pecador que luego, según parece en la segunda carta de Corintios, se arrepiente, pero es probable. Pero la iglesia ejerce autoridad. Yo sé que puede ser a veces un arma de doble filo si la iglesia está inmadura, pero nosotros confiamos en la soberanía de Dios, en que Él va a honrar cuando nosotros tenemos temor de su palabra para tomar una decisión. ¿Qué es, hermanos, realmente entonces congregacionalismo? Hermanos, una de las principales causas, hermanos, yo pastoreé una iglesia sana, yo fui culpable, por eso le decía en la mañana, uno es culpable también de cosas que ha hecho mal. Pero ¿saben por qué yo creo que muchas veces las iglesias están enfermas? Porque los hermanos no quieren ejercer la autoridad que Dios les da. Por eso es que hay pastores tiranos, por eso es que a veces hay pecados, porque la iglesia tolera eso. Mire, Gálatas 1 es una amonestación a la iglesia. No crea que usted es pasivo y usted dice, que barbaridad, el hermano, le está predicando cosas heréticas o cosas antibíblicas. No crea que porque usted esté sentado y usted diga, no, yo no me meto, hay que se metan los demás. No crea que porque usted se queda así pasivo es inocente. Gálatas 1 es para ese tipo de cristianos que no quieren mover su dedo. ¿Sabe por qué? Usted es cómplice de que ese hombre esté en el púlpito predicando así. Porque ¿de dónde viene nuestra responsabilidad como iglesia? Ninguno de nosotros tendría responsabilidad. ¿Sabe de dónde viene? De la autoridad que Dios te ha dado. No hay responsabilidad sin autoridad. Tú eres hijo de Dios, Dios te dio autoridad. Eso significa que tienes responsabilidad. No te puedes camuflar entre los hermanos. Debes ejercer tu autoridad. Ahora, ¿qué es cuando nosotros decimos la autoridad de la iglesia? Bueno, ¿podríamos decir que es monarquía? Sí, porque Dios es el que manda, Él y su palabra. ¿Podríamos decir que es oligarquía? Sí, porque son algunos los que ejercen autoridad. ¿Quiénes? Los ancianos. Pero ¿podríamos decir que es democracia también? Sí, porque la iglesia, los muchos, ejercen autoridad. En otras palabras, pues, es una combinación. Es una combinación de monarquía
es una combinación de oligarquía y es una combinación de democracia. Eso es. Porque las tres tienen cabida en la Biblia. Dios manda, los pastores también ejercen cierta autoridad. La iglesia también. La iglesia, hermanos, no es solamente para un domingo. La iglesia es para el diario vivir. Mire, si aquí algunos vienen al culto y dicen ser parte de este cuerpo local y se desaparecen y no dicen nada, lo siento, yo no soy su pastor. No soy su pastor. Yo no sé quién es su pastor. No soy. No importa que haya firmado un papel. Lo siento, pero yo no soy su pastor. Porque a la iglesia que usted dice que es de ese cuerpo, usted le debe rendir cuenta. Y al que dice usted que es su pastor, usted no le rinde cuenta, yo no soy su pastor. El pastor es al que se le rinde cuenta. Yo le digo la verdad, Dios no me dio más privilegio a mí de una hija, pero yo no me podría sentar. Yo no sé cómo Ismael podría hacer de sentarse a la mesa con nuestra hermana Darly sin Francisco a la mesa. Y solo come con Anita y con Gonzalo y están como si nada. ¿Qué sentiría, hermano Ismael y usted, hermana Darly, si Francisco no está ahí? Su corazón no tiene cabida porque usted sabe que él es parte de su familia. Y así pasa cuando un hermano se ausenta y no dice nada. Así me siento yo. La iglesia no es algo que se escoge a conveniencia como la ropa. Debes amar a todos los que Dios amó. Son tu cuerpo. Ahí debes perseverar. Otro, la iglesia mata nuestros ideales de iglesia. Lo siento si tú cuando viniste a IBC pensabas que ibas a encontrar solo gente un poco más elegante, un poco más de estatus social, tal vez con otro tipo de piel, tal vez con otra mentalidad. Lo siento si cuando viniste pensabas que ibas a hallar eso. Eso yo se lo decía al hermano Jimmy cuando lo miré por primera vez aquí sentado, muy sospechoso. Decía, ¿este tipo quién es? ¿Qué anda haciendo por aquí? Cuando me reuní con él, yo le digo, no se engañen, conozcan a los hermanos y después hablamos. Porque si viene con expectativa de otra iglesia y va a encontrar, no. Mire a cada uno de los que estamos. Esta es la iglesia que Dios te dio. Ámala. Esta es tu iglesia. No busques otra. Bueno, sí, admiren a las iglesias de YouTube, de Sujel Michelén, de Miguel. No, yo también tengo cierta admiración, pero ellos no son tus pastores. Ellos no son tu iglesia. Es más, yo te digo la verdad. Si ellos fueran tus pastores, algunos aquí ya hubieran rodado su cabeza, porque esos tipos son radicales. Yo entiendo eso de ellos, que son sumamente radicales. Primero en Tesalonicenses 5:14 dice, ¿qué dice? Os rogamos, hermanos, Pablo está escribiendo a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Que reconozcáis a los que trabajan, 5:14. También os rogamos, hermanos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Como hermanos, escuchen bien, como hermanos. No es mi trabajo, si yo veo que un hermano no quiere venir a la iglesia, no es mi trabajo solo hacerlo yo. Obedezcan al Señor. Aquí dice hermanos. No es justo que solo yo quede colorado con los demás. Dice aquí, os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los ociosos? Los que no quieren hacer nada. Que alentéis a quienes. Porque hay algunos que nos desanimamos. Que sostengáis a quienes. Los débiles van a estar entre nosotros. Que seáis pacientes para con todos. Hermanos, cada vez que miramos a un hermano débil o a alguien que no participa, no nos tiene que entrar odio hacia ese hermano. Nosotros estaríamos mal y seríamos muy religiosos, como decir, ¡qué barbaridad! No. Lo más que usted puede hacer es acercarse y preguntarle, ¿por qué, hermano? ¿Qué está pasando en su vida? Anímelo a compartir su vida con los demás. Pero si usted se enoja con él y usted regresa a su casa y si usted no ora por él, usted no está haciendo nada. Tiene que orar por el hermano. La iglesia es algo temporal. Un día, hermano. Mire, IBC es temporal. Como pastor soy temporal. Un día, hermanos.
ya no va a tener necesidad de seguir soportando a los pastores. Un día ya no va a tener necesidad de seguir soportando a este pequeño grupo. Un día va a estar en el cielo con el Señor. Él va a ser su pastor. ¿Qué hace, hermanos? Yo creo la autoridad de la iglesia. ¿Qué es lo que hace? Número uno, guarda el evangelio. Lo segundo, madura al discípulo cristiano porque él sabe que tiene que esforzarse para amar a otros. Tercero, fortalece toda la iglesia, porque claro, cuando somos activos todos nos fortalecemos. Quinto, consolida la integridad de tu testimonio, porque una cosa es que tú sostengas solo que eres cristiano y que tú haces bien, otra cosa es que los hermanos te digan lo que tú eres. Porque aquí no tenemos necesidad de verte el corazón. Dios nunca nos llamó a los pastores en la iglesia a verte tu corazón, porque yo sé que tú puedes decir, ¿cómo tú sabes mi corazón? No. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es suficiente ver los frutos, no necesitamos ver corazón. Otro, te capacita para amar más y eso te hace ser humilde. Y lo último, descubre a los impostores. Porque si alguno no quiere ser activo, si alguno no quiere someterse a como la Biblia dice, por supuesto que él se va a sentir fuera, porque no quiere hacer lo que los demás hacen como hijos de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Señor, bendice esta congregación, Señor. Padre, gracias porque aún siendo débiles, imperfectos, Señor. Señor, tú nos has dado como iglesia autoridad. Señor, anima a mis hermanos, Señor. Que cada uno tome su responsabilidad, Señor. Yo envío que cada uno ponga sus dones, Señor. Yo quiero pedirte que bendigas este tiempo que vamos a estar meditando en estos temas, Señor. Y usa a cada uno de mis hermanos que va a estar compartiendo, Señor. Dios mío, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre, Señor, es tu misericordia. Amén.